Encuentros TV, Comunicación Alternativa, presenta su informativo, en broma y en serio. Y aquí nuestros triturantes. Por crisis en Honduras, miles de hondureños salen de su país y han provocado violencia en la frontera sur de México. Avanza la destrucción planetaria, ahora el fenómeno en Brasil. En el ámbito nacional, el doctor Augusto Tandazo dice que el cierre de Radio Pichincha Universal es una vergüenza. Aquí la información internacional. Continúa la crisis migratoria en la Ciudad de México. El gobierno de López Obrador intenta respetar los derechos humanos. Los empresarios mexicanos piden mano dura, violencia en la frontera sur de México. Veamos la información. Una nueva caravana migrante proveniente de San Pedro Sula, Honduras, llegó a la frontera con México con un solo objetivo: cruzar el territorio y llegar a los Estados Unidos. El gobierno mexicano dejó claro que se apegaría al Pacto de Marrakech, que especifica que la migración debe ser ordenada, segura y regular. Sin embargo, y ante la posibilidad latente de una entrada masiva de indocumentados, el presidente de la nación ordenó la presencia de la Guardia Nacional en la frontera, lo cual sucedió. Cientos de migrantes aprovecharon la poca afluencia del río Suchiate para cruzar a territorio mexicano. Y allí se vivió la primera trifulca, donde hubo piedras, golpes y gas lacrimógeno. Las imágenes impactantes sorprendieron al mundo. Muchos migrantes fueron retenidos y otros lograron internarse en la selva. Por su parte, el alto mandatario mexicano aseguró que los derechos humanos de los migrantes estaban siendo respetados y que en México tenían opciones, pues ofreció a los miembros de esta caravana 4,000 empleos en la frontera. Realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional. Sin embargo, los empresarios del país han pedido que se endurezcan las medidas de contención en la frontera. Los centroamericanos fueron gaseados por la Guardia Nacional, en un intento desesperado de evitar que los migrantes se colaran de manera indocumentada, situación que provocó las críticas del mundo. ¿Por qué nos hacen daño? Mi pregunta, ¿por qué? Te golpearon. Me echaron gas en los ojos y en mi boca. Por favor, no se vayan la boca. Sí. Y me golpearon también. Y de piedra porque estamos niños. Queremos paz. Queremos paz. El problema de la migración mexicana tiene sus raíces en sus países de origen, es decir, en Honduras. Allí está el gran problema. La situación económica de Honduras es muy triste. Vamos a ver una información que tenemos preparado para usted. De acuerdo a investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, emitido en el mes de junio, de los 8.8 millones de habitantes en el país, 6 millones viven en la miseria y de ello 4 millones en pobreza extrema. En el estudio se indica además que el sistema de remuneración es regresivo y va contra el mérito, debido a que el salario mínimo es fijado por el tamaño de las empresas y el sector de actividad y no por las capacidades o forma académica de las personas. Asimismo, un reciente informe emitido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo alertó sobre el aumento de 1.5% de la pobreza en el país entre los años 2014 y 2017. Allí están los datos. ¿Por qué no se publica esto en los grandes medios de comunicación? ¿Por qué no se acusa y se acosa al gobierno de Honduras? Simplemente porque es un gobierno de derecha y no les interesa hacer el escándalo. Pero grave situación en
la crisis económica de Honduras que está provocando esta crisis migratoria en la frontera sur de México, queridos amigos y amigas. Encuentro TV, comunicación alternativa. La crisis climática y planetaria se profundiza después del desastre realizado en el sur de Australia, más de 10 millones de hectáreas arrasadas por el fuego, luego una lluvia de hielo, tormentas de polvo, exterminaron casi el sur de Australia, luego el fenómeno Gloria en España que dejó 11 muertos, 4 desaparecidos y una cantidad de bienes materiales destruidos. Continuando con el desastre planetario, hoy el fenómeno se presenta en el sector este de Brasil. Veamos lo que está pasando. Sigue la búsqueda de los desaparecidos mientras sube a 101 el número de ciudades afectadas. Hoy por decreto se ha declarado la situación de emergencia durante un periodo de 180 días. Hay alrededor de 17.000 personas desalojadas o que han perdido su casa y en esos momentos tanto la Cruz Roja como la Protección Civil están aceptando donaciones. Recordamos que en su mayoría son personas humildes que vivían en áreas deprimidas con riesgo de deslizamiento incluso en favelas. También hemos sabido hoy que se celebrarán los primeros entierros de esas víctimas de las lluvias que han sido, recordamos, las peores de los últimos 110 años. Pero hay que destacar que Minas Gerais, a pesar de ser el estado más afectado, no es el único. En el estado de Espíritu Santo ha habido 9.000 desalojados y 9 víctimas mortales, y en el norte de Río de Janeiro un muerto, un desaparecido y 6.000 desalojados. La previsión es de más lluvia en lo que queda de enero y de febrero, algo que preocupa y mucho a los expertos. El gran problema no es solamente el fenómeno, el cambio climático y la destrucción del planeta, sino lo más grave es que las grandes potencias económicas miran para otro lado. Las grandes fuerzas políticas del mundo miran para otro lado. Ojalá tomemos conciencia de que estamos en el principio del fin de nuestro único planeta. Encuentro TV, comunicación alternativa. Así es, amigos y amigas, seguimos con las informaciones del ámbito nacional. El cierre de la radio Pichincha Universal es una vergüenza, nos ha dicho Augusto Tandazo. Que constituye una vergüenza para el gobierno nacional, porque esto es articulado desde el gobierno nacional, en donde se ha hecho tabla rasa de la Constitución, de las disposiciones legales. El decreto del presidente Moreno no habla en ninguna parte de que se limita el ejercicio del derecho de la libertad de información. Entonces, este es un tema gravísimo, porque no tiene piso la resolución del Arcotel, porque el estado de excepción no califica aquí. Porque este señor Javier Santiago Páez Vázquez, director técnico zonal del Arcotel, acoge ese tipo de informes. Porque estamos en el Ecuador y los funcionarios públicos son obedientes a disposiciones políticas que trastornan el orden jurídico nacional y que toman decisiones arbitrarias que afectan derechos humanos, afectan derechos colectivos. Y entonces se da este tipo de manoseo con este tipo de resolución. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Es nula esa resolución. Lo que pasa es que hay que pedir la nulidad. Ya. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. ¿Y esa sanción equivale a qué? De destitución. 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 Y eso hay que tramitarlo. También el doctor Augusto Tandazo nos ha hecho una advertencia a todos los ecuatorianos y nos ha dicho que están cerrando estos medios porque quieren esto. A que solamente escuchemos Ecuavisa, Teleamazonas, el diario El Comercio, o el diario El Universo, o algún medio de los que tiene control el gobierno. Nosotros tenemos que elegir libremente qué es lo que queremos escuchar y ver una información plural incluso en cada uno de los medios. ¿Cómo lo hace Radio Pichincha Universal? Radio Pichincha Universal invita a gente de todas las tendencias. También el doctor Augusto Tandazo ha descubierto las razones fundamentales por las que se está cerrando este medio como es Pichincha Universal. Porque se viene el proceso de elecciones y quieren tener a todos los medios de comunicación alineados con la política del gobierno, que a su vez está alineada con los coaligados de la derecha,
tanto en la Asamblea Nacional cuanto en otro tipo de acuerdos a los que han llegado. Finalmente el doctor Augusto Tandazo ha dicho que el presidente de la República tiene una carga muy pesada que le va a perseguir por el resto de sus días. El presidente de la República, que maneja el Estado, el Ejecutivo, ya carga sobre sus espaldas varias cuestiones que lo van a afectar en su imagen pública para el resto de su vida. Han habido muertos en su gobierno, 11 muertos, más de 1.000 heridos, 1.300 y pico de personas detenidas arbitrariamente, paquetazos, despidos intempestivos, privatizaciones, clausura de medios de comunicación, porque esta es la clausura tercera que le hacen a Radio Pichincha Universal. Encuentro TV. Comunicación alternativa.